Floricanto.digital presenta. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de la paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, querido hermano, querida hermana, hoy estamos celebrando a San Lucas. Por eso, si vas a misa, seguramente te vas a encontrar con que el ornamento que utiliza el sacerdote es color rojo. Porque este gran hombre de la iglesia, tan importante en la evangelización, él fue discípulo de San Pablo. Podríamos decir, es una tercera generación. Aunque Pablo él mismo se autodenomina apóstol, ciertamente están los apóstoles que estuvieron cercanos al Señor Jesús. Viene la predicación, comienzan a surgir los cristianos. Ahí está Esteban que es lapidado, y cuando es lapidado, quien cuida las ropas de aquellos que lanzaban las piedras a Esteban es precisamente Saulo, quien después será el apóstol Pablo. Bueno, pues el cariño, el amor que tiene Pablo hacia Cristo hace que él también tenga muchos seguidores, y dentro de estos seguidores encontramos a San Lucas, un médico que no era de raza judía y que pues tenía el gusto de conocer, de investigar y de escribir, de tal manera que encontramos a San Lucas como el autor del Evangelio que lleva su nombre, y también de Hechos de los Apóstoles. Y la escena que hoy está él reportando, pues seguramente que cuando la escribía ha de haber ayudado a comprender lo que significaba seguir a Cristo y vivir la fe con un espíritu misionero. Sí, porque él no escuchó directamente de labios del Señor Jesús ese envío que hace a sus 72 discípulos. Él oyó, sabía que el acontecimiento había sucedido y lo va a poner por escrito. Y entonces escuchamos estas orientaciones, estas indicaciones que el Señor Jesús les da a sus 72 discípulos, y entonces asume lo que hay en su corazón. Yo por eso te estoy mencionando a San Lucas, porque cómo me gustaría que en tu corazón y en mi corazón surgiera también así la misma inquietud. ¿Qué te parece si como comenzáramos tú y yo a escribir el Evangelio de San Lucas? O incluso ese podría ser un buen ejercicio. Abres tú el Evangelio, la versión de San Lucas, y comienza a transcribir esto que él dice. Envía a sus 72 discípulos y les dice: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos.
Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. ¿Tú crees que la mies para evangelizar es mucha hoy? ¿Crees que tenemos grandes ambientes y retos para evangelizar? ¿Crees que hacen falta evangelizadores? ¿Se te ocurre voltear tu mirada hacia Dios para decir, Señor, envía operarios a tu mies? Y eres de aquellos que, diríamos, balconean la vida en la expresión del Papa Francisco y ves nada más, pides para que haya muchos misioneros, o eres también de los que escribiendo dices, me apunto, Señor. Sí, si te sirve de algo mi palabra, mi presencia, yo me apunto. Ayer estábamos hablando precisamente del tercer domingo de la palabra de Dios, leer la palabra de Dios para poder ser misioneros, para compartir el Evangelio. Fíjate que no están así propiamente previstas las lecturas acomodadas, pero yo tomando la de ayer y la de hoy, precisamente diría, ayer yo le entendía como el Señor decía, pues sé libre para evangelizar, suelta tus emociones. Bueno, pues ahora entendemos, podríamos decir, ya entendí mejor. El Señor me estaba preparando para lanzarme como uno de sus discípulos y para ello me lleva a que tome conciencia de que hay mucho por hacer, que yo tengo cualidades, que tengo el gran regalo de conocerlo a Él y que lo que hace falta es que yo me decida a compartir el Evangelio, a sabiendas de que habrá personas que me reciban y habrá personas que no me reciban, pero sobre todo ciertamente me invita a que de manera perseverante yo pueda señalar que el reino de Dios está cerca. El reino de Dios está en medio de nosotros. No hay por qué estar tristes, no hay por qué acongojarnos, no hay por qué sumarnos al mal. El Señor Jesús está en medio de nosotros. El reino de Dios que se concretiza en la persona de Jesucristo está en medio de nosotros. Pues bendito San Lucas, ojalá tú y yo pues lo imitemos y que también sintamos en nuestro corazón la alegría de compartir el Evangelio, siendo uno más de esos 72 discípulos que siguen al Señor Jesús y le responden afirmativamente ante el envío que Él hace. Recuerda que en la arquidiócesis estamos viviendo en la mega misión. Ya este próximo domingo es el día del Domum. En 15 días más estaremos cerrando la mega misión con acciones muy específicas. Así es de que ojalá ya te hayas anotado. Vamos a procurar poner la dirección para que tú también puedas anotarte y participes en esta acción evangelizadora de la Arquidiócesis de México. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti, te acompañe hoy y siempre. Amén.